Si tienen frío en algún momento, me avisan. Bueno, vamos a arrancar. No, yo voy a preguntar lo mismo. Ahí está bien. Ahora sí. Se había perdido la conexión. Bueno, continuamos entonces. Voy a ir hablando sobre los cuadros que voy haciendo en el pizarrón por si quieren ir escribiendo del otro lado. Avísenme si no me escuchas. Bien, vamos a poner por anticuerpos calientes. Esta es la que más información tiene. Anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Después vemos las otras. Hola Rodri, sí, ya te vi que te conectaste. Bien, lo primero que vamos a establecer es que si hablamos de anticuerpos calientes, obviamente estamos hablando de una temperatura de reacción de 37 grados centígrados y de un autoanticuerpo de clase IgG. Y si hablamos de anticuerpo frío, estamos hablando de un anticuerpo que le gusta reaccionar a 4 grados, pero que tiene un parámetro de reacción de 4 a 20 grados centígrados, y el autoanticuerpo es una IgM. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, no se ve bien el pizarrón, se ve solo una mitad, Vir. Tendrías que poner la pantalla. ¿Cómo? Que se vea solo tu pantalla acá al costado, acá en mi compu. A ver. No. ¿Cómo hago? No, eso. No, eso lo hace ella. Claro, Ustedes creo que lo tienen que seleccionar a eso. Que se vea mi pantalla en grande. Yo la tengo en grande, pero se ve medio pizarrón. O sea, escribiste anticuerpo caliente IgG y en la otra mitad algo. Sí, fríos y IgM. Sí, no se ve. A ver si alejo la... No se ve porque hay reflejo de la luz en la pizarra. No, claro, es gigante el pizarrón. No se va a ver nunca. Bueno. Ahí. A ver. Se ve solo la parte de anticuerpos calientes. No. Capaz hay una luz atrás, pero no sé si igual. Bueno, igual voy a ir hablando y vamos a ir sacando fotos. Me van parando cualquier cosa. Vamos con los anticuerpos calientes primero. Bien, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes puede ser de origen primario. Capaz que con el azul se ve mejor. O lo que sí, ahí se ve mejor.
sin causa. O puede ser secundaria o asociada a ciertas neoplasias, como pueden ser linfomas, a enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus, que es el LES, o una artritis reumatoidea, o puede ser por inmunodeficiencias, como el HIV. ¿Hasta acá alguna duda? Puede ser. ¿Ven más o menos ahora? Sí, ahí se ve bien. Bueno. ¿Secundaria o asociada? Dice. Sí, si hay algo que no entienden, me avisa, porque tengo una letra media. Acá, LES, que sería lupus eritematoso sistémico, y artritis reumatoidea. Pongan lupus de última, si no se van a acordar las siglas. Y obviamente, algo que no puse acá que me olvidé, es que vamos a tener una hemólisis ¿de qué origen? Extravascular. Bien, datos de laboratorio que va a presentar en la anemia caliente. Obviamente va a haber un aumento de los reticulocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que si le hacen un frotis, un extendido de la sangre de mi paciente y lo observan por un microscopio, van a encontrar glóbulos rojos que van a hacer una esferocitosis, y glóbulos rojos inmaduros que van a ser los reticulocitos. Esto ya es un parámetro que si hay glóbulos rojos esféricos y reticulocitos en un frotis, de que puede haber una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta. Esto ya lo sabemos, pero es para que lo tengan en cuenta. Un aumento del LDH. Sí. No, empieza al nivel de la microcirculación, no. Porque no llegan a los capilares más chiquitos. ¿Está, José? Vir, repetí lo que dijiste después que no... Que si le hacen un frotis, un extendido de sangre al paciente, Eso sí, que iba a aumentar algo, recién dijiste de otro van a análisis. encontrar una cantidad de glóbulos rojos inmaduros, que va a ser los reticulocitos, y glóbulos rojos o una esferocitosis, glóbulos rojos con una forma esférica. ¿Eso estábamos bien? Sí, ahora ibas a decir ¿Sí? otro valor que aumentaba algo y no escuché. Aumento de la bilirrubina indirecta. Ok, ahora está bien. Y aumento del LDH.
¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda? Aumento de Voy a bilirrubina. seguir acá con anemia. Vamos a seguir con... Aumento de bilirrubina indirecta del LDH y disminución de aptoglobina. ¿Listo? Obviamente tenemos todos parámetros de ¿qué? De hemólisis alterados. O hallazgos de inmunopatología. No sé si... Vir. Van a tener un test de PUM directo positivo. Vir, se cortó todo, ¿podés repetir? ¿Quién me habló? Vir se estaba cortando. No se escucha nada. Bien. Se corta, profe. Vamos a hablar de los datos. Acá la red. ¿Me escuchan? Vamos a cambiar la conexión. Sí, ahí estoy cambiando de red, a ver qué pasa. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, Vir. Bueno, si escriben en el grupo, digan. Lo que sí, si después pueden mandar la foto, porque se ve borroso también, además de escucharse mal. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí sí, profe. Bueno, vayan, se ve que anda mal internet. Vayan avisando cualquier cosa. Continuamos, entonces. Lo que puse acá son datos inmunomatológicos, o sea, hallazgos que podemos tener en las técnicas en el banco de sangre. Dije que aproximadamente el 90% de los casos van a presentar un TDPUM directo positivo y hay de un 2 a un 4% que pueden presentar un test de PUM directo negativo y esto se va a dar porque hay un proceso de hiperhemólisis. O sea, no hay cantidad de moléculas que la técnica o el test de PUM pueda identificar. Entonces, es por hiperhemólisis que hay un test de PUM directo negativo. ¿Hasta acá vamos?
Bien. Los autoanticuerpos Tienen datos inmunológicos. sí, seguimos todos en datos inmunomatológicos. Vir, ¿podés repetir que se cortó justo? ¿Qué parte? ¿Los autoanticuerpos o lo de los test de Coombs directo? Los autoanticuerpos. No, solo eso, los autoanticuerpos y nada más. Lo que podemos hacer con estos autoanticuerpos es que pueden ser eluidos. Vamos, les voy a dar unos videitos para que vean elusión y absorción. A grandes rasgos, la elusión lo que hace es una técnica que puede ser física o química, que va a haber un solvente o un líquido, en este caso van a ser los propios glóbulos rojos, que va a liberarlos, va a pegar los autoanticuerpos y va a dejar el suero sin autoanticuerpos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver si en ese suero hay aloanticuerpos y no autoanticuerpos. ¿Bien? Esas elusiones pueden ser por calor, por cambio de pH, que sean elusiones que sean ácidas, o hay un montón de maneras de hacer elusiones, eso depende del autoanticuerpo que podamos llegar a tener. Igual, no se vuelan los pelos con la ilusión. Bueno, estos autoanticuerpos entonces pueden ser eluidos de la membrana del glóbulo rojo, pudiendo así examinar el suelo por posibles aloanticuerpos. O sea, poder hacer un panel selector sin la interferencia de los autoanticuerpos. Se destacarían los autoanticuerpos. Sí. Los eluimos, los sacamos de la ecuación y podemos estudiar ese suero del paciente para ver si hay un aloanticuerpo. Que ese sería el problema si lo tendríamos que transfundir. Que tenga un paciente con un aloanticuerpo esté sensibilizado. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Por qué? Si nosotros no eluimos los autoanticuerpos o no los barremos o los sacamos de la ecuación, todos estos autoanticuerpos van a interferir. Hola, perdón. ¿Me da un cuadernillo acá? Sí, ¿este? Sí. Toma, Reiki. Muchas gracias. No, es nada. Estos autoanticuerpos lo que van a hacer es interferir en todas las técnicas que sean que un test de Coombs directo e indirecto. ¿Por qué? Porque tenemos autoanticuerpos de clase IgG. El reactivo de Coombs no va a poder diferenciar si ese IgG es auto o es alo. Entonces, si yo no hago una elusión con la muestra del paciente, todos esos autoanticuerpos lo que van a hacer es interferir en las pruebas con un Coombs directo, con un test de Coombs indirecto, y van a dar todas como positivas. ¿Bien? Voy a poner acá que estos autos son IgG, si no se olviden. ¿Dudas acá? ¿Van escuchando? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Alguna duda? No, Vir. Ok. Bien. Profe, Ya sabemos que la mayoría... Nico. Nicole. profe, estoy desde el cel y la compu yo, porque no manda el micrófono en la compu. Por las dudas. Ah, bueno, no pasa nada. Dale, perfecto.
Bien. Todos los autoanticuerpos suelen tener una especificidad y la mayoría de las anemias hemolíticas por autoanticuerpos calientes tienen una especificidad para anticuerpos del RH. Y el más frecuente es un anti-E chiquita o anticuerpos del RH. ¿Podrías repetir eso? Sí, la mayoría de los autoanticuerpos suelen tener una especificidad y en la cantidad o la mayor reporte de cantidad de enfermedades hemolíticas por anticuerpos calientes, la especificidad del autoanticuerpo es un anti-E o anticuerpos del sistema RH. O sea que los glóbulos rojos deberían no tener esos antígenos. En realidad sería lo ideal, Claro. si logramos, ¿sí? en el eludido y en la ilusión, poder darle una especificidad al autoanticuerpo. Pero es por lo que ayer le decía, porque el sistema inmune empieza a reconocer los aptenos de nuestros glóbulos rojos y reconoce los LRH y forma autoanticuerpos anti-E. Bueno, Nair, ¿continuamos? Es normal tener un fenómeno, que es lo que veníamos hablando acá, de panaglutinación. ¿Qué significa esto? Todas reacciones positivas frente a glóbulos rojos. Ya sean glóbulos rojos que provengan del reactivo de panel, selector o identificador, o de las pruebas de compatibilidad. Esto estamos hablando de todos los hallazgos que vamos a encontrar si nosotros tuviéramos una muestra. Vamos a poner acá. Todas las técnicas o pruebas cruzadas van a dar positivo. ¿Por qué es eso, Vir? Perdón. Por lo que veníamos hablando anteriormente, como tenemos un autoanticuerpo de clase IgG que reacciona a 37 grados, que es la temperatura corporal de nuestro paciente, y donde todas las técnicas de test de Coombs indirecto se desarrollan, la temperatura, vamos a tener este fenómeno de panaglutinación, de reacciones positivas todo el tiempo, sea enfrentándola a serie globular rojas del panel selector u identificador, como a las suspensiones de los glóbulos rojos. Eso es por la temperatura del anticuerpo. Del autoanticuerpo, exactamente, que vamos a tener acá. Al inverso va a pasar en la fría, que ahora lo vamos a ver, es que nosotros trabajando a 37 grados revertimos toda esta serie de panaglutinación. Acá no lo podemos hacer porque ya tomamos la muestra a esta temperatura. No podemos hacer nada. Ya que... Panaglutinación. Sí. Tengo que seguir. ¿Querés sacar una foto? Ahí continuamos. ¿Dudas con esto? Profe, Sí. yo tengo una duda. Porque decía, ¿suele tener anti-E chica? No sé si escuché mal. No, que la especificidad del autoanticuerpo suele ser del anti-E chica, la más frecuente. Ah, listo, Ese gracias. autoanticuerpo es un anti-E autoinmune, no es aloinmune. No Sí. se confundan en eso. Voy borrando. Ya hay foto de este primer pizarrón.
Idealmente, seguimos en los datos inmunohematológicos. Deberíamos conocer el fenotipo extendido del RH. O sea, si mi paciente tiene C grande, C chica, grande, chica, ¿qué fenotipo del RH tiene? ¿Por qué? Porque esto nos va a nosotros a ayudar a garantizar, si tenemos las unidades con los fenotipos de RH, pasar las unidades de fenotipo RH compatible. Y ahí evitar una reacción si tiene un halo anticuerpo RH. Si es posible, fenotipo de antígeno KEL. Igual. ¿Qué nos va a ayudar esto? A garantizar en una futura transfusión unidades con igual fenotipo o similar. Porque si mi paciente es grande, pero tengo una unidad con E grande, bueno, en este caso el chica no sería el ejemplo. Bueno, el fenotipo más parecido posible. ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Transfusión en estos pacientes. Lo primero que tenemos que saber que el tratamiento nunca es la transfusión de elección. La transfusión se va a evaluar cuando las condiciones clínicas, ¿sí?, o la perfusión de oxígeno al corazón o al cerebro de nuestro paciente estén, ¿sí?, complicadas. Si no, la transfusión no está contraindicada, pero no se recomienda. ¿Por qué no se va a recomendar? Porque le vamos a estar pasando todo un estímulo antigénico en la unidad de glóbulos rojos, de antígenos externos al cuerpo. Este estímulo antigénico lo que puede hacer es disparar el título de autoanticuerpos. Entonces, a tener en cuenta, la transfusión no está recomendada. ¿Por qué? Porque va a representar un estímulo antigénico que lo que va a hacer este estímulo es aumentar la producción del autoanticuerpo. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Pero, si las condiciones clínicas del paciente, su inestabilidad hemodinámica, si hay complicaciones cardíacas o poca oxigenación al cerebro y deciden transfundirla, vamos a elegir la unidad de glóbulos rojos que menos intensidad de reacción nos dé en la prueba de compatibilidad mayor. Por ende, si es la que menos intensidad de reacción tiene, va a ser la unidad más adecuada, porque es la unidad menos incompatible. Y obviamente esta unidad va a ser transfundida en alicuotas bajo estrictos controles médicos. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Continuamos, entonces. ¿Anto? No. Bien. Vamos a hablar de la prueba de compatibilidad en estos casos.
¿Por qué? Porque vamos a tener que aplicar una serie de estrategias, no es como compatibilizarla a cualquier paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta primero? Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que si tenemos un paciente con antecedentes transfusionales, obstétricos, o sea que sean pacientes que potencialmente puedan estar como sensibilizados, ¿sí? Con un halo anticuerpo. ¿Por qué? Porque si tienen un halo anticuerpo, este halo anticuerpo va a estar tapado por el autoanticuerpo. Si nosotros nos comemos que nuestro paciente tiene un halo anticuerpo, o sea, está sensibilizado y tiene un anticuerpo antieritrocitario, puede presentar una reacción post-transfusional. Entonces, ¿para qué? Para evitar reacciones transfusionales. ¿Bien? Sí. No hay apuro. Hay un montón de información de anemias hemolíticas, les puedo pasar si quieren más. ¿Cómo querés más? ¿Eh? ¿Cómo querés más? Ahora continuamos. Terminan de escribir ellos, sacan fotos porque vamos a hacer un cuadrito del esquema de trabajo para las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener en cuenta si tenemos un paciente que ha sido no transfundido en los últimos 3 meses. Porque si tenemos un paciente transfundido en los últimos 3 meses, todavía tienen en circulación glóbulos rojos de la unidad que le transfundimos. Recuerden que tienen una sobrevida aproximada de 120 días. Entonces, dependiendo si nuestro paciente fue o no transfundido, vamos a poder trabajar de una forma o de otra. Esto en un laboratorio ideal de inmunohematología. Nosotros en un banco de sangre, si tenemos que transfundir un paciente urgente, le tiramos toda la unidad compatible, toda la unidad y vemos qué unidad nos da más compatible. No dan el tiempo a hacer todo esto. Y ahora vamos a ver cómo trabajar. Puede ser. Tiene manzanillo, pero hay copa. Yo que soy alérgica a algo. Me encanta la manzanilla. Bueno, continuamos. Después les voy a pasar unos links de unos videos que están en YouTube, que están muy buenos, de cómo se puede hacer una ilusión y cómo se puede hacer una absorción. No lo tienen que saber, pero le va a quedar la duda de cómo se hacen después de ahora. Bien. Vuelvo a hacer el esquema de trabajo, entonces, si tenemos que transfundir a un paciente con una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Es la única anemia hemolítica que es tan complicada. ¿Por qué? Porque la temperatura de reacción es la temperatura corporal. En la anemia hemolítica con anticuerpo frío es muy fácil.
Primero, ¿cuáles van a ser las pruebas que vamos a hacer? Obviamente, test en directo, que nos va a dar positivo y sobre todo por una IgG. Y vamos a encontrarlo con el panel con una reacción de panaglutinación. Hasta acá es lo que veníamos a ver. Profe, Sí, ¿puede repetir que no se escuchó bien? sí. ¿Cuáles van a ser las pruebas pretransfusionales que le vamos a hacer? Estamos en el esquema de trabajo y tenemos que transfundir a un paciente con una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Nunca cambiamos la anemia hemolítica. Las pruebas pretransfusionales de rutina es hacerle un test de punto directo que nos va a dar positivo, seguramente por una IgG. Y vamos a hacerle el panel como técnica de rutina, que vamos a encontrarnos con un fenómeno de panaglutinación, o sea, todas reacciones positivas. Después no tenemos que... Pero si lo hacemos igual, Siempre, sí. Tenemos que ver si estamos en una transfusión de urgencia o no tenemos sin urgencia. Tenemos una transfusión programada. Si estamos en una transfusión que tiene que ser urgencia porque nuestro paciente está frente a una hemólisis aguda fulminante, y hay un compromiso vital, ya sea cardíaco o cerebral, y aparte de oxígeno estamos hablando, vamos a seleccionar los glóbulos rojos de acuerdo a los resultados serológicos, o sea, de las técnicas de rutina que tengamos. Para hacer esto, agarrar la unidad que menos intensidad de reacción nos dé. Idealmente que sea fenotipo RH igual, y si podemos también garantizar el fenotipo G. ¿Bien? Pero si no tenemos un paciente que no está en una urgencia, por ende tiene una anemia estable, significa que su función cardíaca está garantizada. Lo que tenemos que preguntarnos es si tenemos un paciente transfundido en los últimos 3 meses. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué? Porque si fue transfundido en los últimos 3 meses, va a tener en circulación glóbulos rojos de la unidad. Por ende, no podríamos hacerle el fenotipo RH porque va a haber glóbulos rojos de la unidad transfundida, por ejemplo. ¿Y qué pasa, Ir, si hay de los dos, ponele dos fenotipos? Los fenotipos, si tenemos las dos células, o sea, tanto de la unidad como del paciente en circulación, no podemos hacer un fenotipo, porque ahí nos van a poder saltar tanto los antígenos de nuestro paciente como de la unidad. Ya tenemos que hablar de biología molecular, si queremos saber el fenotipo del paciente. Ahora lo vamos a anotar. Si nuestro paciente no fue transfundido en los últimos 3 meses, vamos a poder hacerlo. El fenotipo extendido y una autoabsorción de sus autoanticuerpos. ¿Qué significa que sea una autoabsorción? Que los autoanticuerpos se los voy a pegar a los propios glóbulos rojos del paciente. Se hacen por calor o se modifica el pH o se utiliza alguna solución. ¿Qué dice? Que si te tiene anticuerpos, a los anticuerpos que quedan igual que en la emisión sería. Claro, sí, sí.
absorción. ¿Quieren que les diga a grandes rasgos qué es la absorción? Generalmente son fenómenos físicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Intentar recrear de forma in vitro, o sea, en un tubo, todas las condiciones necesarias para que se dé la reacción frente a nuestros propios antígenos con el autoanticuerpo. ¿Cuáles son esas condiciones que podemos dar? Puede ser por pH, puede ser por la temperatura, por la concentración iónica del medio. Todas esas variables se pueden utilizar en las absorciones. Lo que vamos a hacer, mediante estas condiciones que vamos a dar, después van a ver unos videos, pero es que esos autoanticuerpos se peguen a los glóbulos rojos que estemos utilizando. En el caso de la autoabsorción es una suspensión de los propios glóbulos rojos. Y hay absorciones que son halogénicas, o sea, de glóbulos rojos fenotipos similares a los pacientes. Y también pegamos los autoanticuerpos y tenemos un suero limpio de autoanticuerpos. ¿Los veo mareados o no? ¿Sí? Sí. Bueno. Después cuando se pongan a leerlo... O sea, mi duda es, entonces usa el suelo del paciente o los glóbulos rojos. Las dos. Las dos. El glóbulo rojo como donde se van a pegar los autoanticuerpos. Pero porque si lo hacen con el suelo es prácticamente un panel, más o menos. A los propios glóbulos rojos, si tiene autoanticuerpos, tiene anticuerpos generados contra los propios glóbulos rojos. Claro. No lo podés hacer si el paciente fue transfundido, porque hay glóbulos rojos de la unidad y del paciente. ¿Dudas? Sí. ¿En qué se diferencia la absorción de la erupción? No, son similares. Claro. ¿Sí? ¿Dudas? Digamos, son dos técnicas diferentes que tienen el mismo fin. Sí, tienen el mismo fin. Listo. Bien. Si nuestro paciente sí fue transfundido, no vamos a poder hacerle el fenotipo extendido, solo le van a poder hacer, si pueden, un genotipo, mediante biología molecular. Y no va a poder ser una autoabsorción, porque los glóbulos rojos del paciente tienen también glóbulos rojos una unidad. Entonces se hace una absorción diferencial. Y acá la diferencia es que los glóbulos rojos a los que voy a pegar los autoanticuerpos son glóbulos rojos, ¿sí? Que van a provenir de bolsas, obviamente de grupo 0 u O, con fenotipos similares a los del paciente, si es que los tenemos. Si no, se hace un pool, como si fuera un panel. ¿Bien? Y acá la pregunta es, si una vez que hacemos las absorciones, si se detectaron ¿qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para detectar qué? Algo anticuerpo. ¿Se detectaron algo anticuerpos? Es la pregunta acá. Si la respuesta es no, si el paciente no tiene un halo anticuerpo, no está sensibilizado, vamos a seleccionar glóbulos rojos, agua y RH compatibles. Acá el problema de todo esto es que el paciente tenga un halo anticuerpo, no son los autoanticuerpos. ¿Bien? Y si sí detectamos un halo anticuerpo, ¿cómo lo transfundimos? Una unidad carente del antígeno problema. Vamos a seleccionar una unidad de glóbulos rojos, obviamente agua, RH compatible, carente del antígeno problema. Lo di todo, hasta las rodillas. ¿Duda? ¿No? Y después de las absorciones, ya sea auto o diferencial, ¿vos tenés que hacer un panel con el suelo que te queda? Sí, exacto. Acá, si quieren anotarlo,
con el suelo absorbido, vamos a hacer un panel selector. Obviamente, si el panel selector da positivo, un identificador. Eso ya lo saben. ¿Dudas? Lo ideal es que el paciente no se haya transfundido. Lo ideal es que no tenga anemia. Sí, también. Lo ideal es que no tener el paciente con anemias hemolíticas. ¿A dónde? ¿Acá? ¿Acá estás? Hago RH compatible, carente de antígenos problemas. ¿Alguna duda de este lado? Hola Vir, Cande. aprovecho para decirte que recién pude entrar, acá en el pueblo hay un problema de luz y recién volvió la luz. Te dejo mi presente en el chat, disculpa. Dale, escribilo en el chat, yo después los paso. Hay un par para pasar. Obviamente no lo escribí, pero sabemos que el tratamiento de estas enfermedades es con esteroides y corticoides. Pero bueno, ya supuse que es. ¿Alguna duda? No, bien. Voy a borrar. ¿Ya sacaste, Eli? Sí. Continuamos. Vamos a pasar. Me perdí el cuadro. Acá. Mira qué hermoso. Bueno, continuamos. Si tengo hojas, hojitas, de todo, un poco. Vamos a los anticuerpos fríos. ¿Alguna duda con los anticuerpos calientes? 1.000.000. Bueno, cuando las lean, la semana que viene, obviamente va a haber casos clínicos, y la semana que viene vamos a retomar el tema, el martes. Vamos, anticuerpos fríos. ¿La absorción la hacemos nosotros? No, no las van a hacer nunca en un banco de sangre. Generalmente se mandan la muestra a un laboratorio de referencia inmuno y te mandan el suero absorbido o el hervido. Vamos por anticuerpos fríos. Ya dijimos que la temperatura ideal es de 4 grados, que tenemos un IgM y que va de 4 a 20 grados centígrados. Tenemos una hemólisis intravascular, también conocido como el síndrome de crioaglutininas. Esta anemia hemolítica por anticuerpo frío puede ser primaria o idiopática, o sea que aparece de forma espontánea, sin causa aparente. O secundaria o asociada
A. Síndromes linfoproliferativos. O ciertas infecciones, como es la mononucleosis, o como puede ser el citomegalovirus. Vamos a los datos de laboratorio. Primer punto importante, el grado de anemia va a depender de algo. Espero que se imaginen de qué. Depende directamente de la exposición al frío del paciente. ¿Cuál es el primer hallazgo? Que las muestras de sangre, una vez que salen, esta sangre sale de la circulación, que está a 37 grados, se pone en un tubo, van a tener un fenómeno conocido como autoaglutinación. Esta característica que tiene las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos limita la utilización o que se le realice en frótica, al paciente. ¿Por qué? Porque no se puede extender la sangre porque se autoaglutina. Entonces no podemos, como la anemia por caliente, que se le hacía un froti, ya se podía observar que había ferocitosis y reticulocitos en el extendido de sangre. En este caso no se puede hacer porque va a haber una autoaglutinación de esa gotita de sangre para el extendido y los resultados van a estar alterados. Dato importante, que la autoaglutinación se intensifica a 4 grados pero revierte a 37 grados centígrados. Y nuestro paciente va a tener obviamente un aumento en los reticulocitos, que no lo van a poder saber por frotis, sino por un laboratorio central. También va a haber aumento en la bilirrubina y aumento en el LDH. ¿Dudas con esto? ¿Qué dice? Madre. En la respuesta secundaria asociada a síndrome Linfoproliferativos. ¿Y lo de abajo? Infecciones. Mononucleosis, citomegalovirus. Ah, pero venís re lento. No, me lo saqué. Los análisis mire, LL y LDH. La Bili y LDH. ¿Cómo? Bilirrubina. Bilirrubina aumentada, LDH aumentada, reticulocitos aumentados. Esto todo indirecto, la bilirrubina indirecta. Sí, siempre hablamos de indirecta, porque es la que no se conjuga y la que queda libre. Listo. ¿Alguna duda más? ¿Podemos continuar? Ahí vamos, espera que...
Ahora vamos a pasar a los datos inmunomatológicos, los hallazgos que vamos a tener. Sí. El rol de fotógrafo es cansador, ya lo sé. Falta poco. ¿Eh? Falta poco y ahora termine. Bueno. Gracias. Bien. Vamos a pasar a los datos inmunomatológicos. Bien, dentro de los datos inmunomatológicos, principalmente, lo primero que tenemos que hacer es mantener la muestra a 37 grados centígrados y en un tubo con estas, o sea, los que son pletas. Porque va a inhibir que se active el complemento de forma in vitro. ¿Bien? Idealmente lo que se puede hacer es, mientras tengamos la muestra a 37 grados y una vez que decante el glóbulo rojo y tengamos suero, separar los glóbulos rojos y el suero. ¿Bien? Pero siempre teniéndolo a 37 grados, a ambas fracciones. No los voy a poder poner en la centrífuga, porque va a perder temperatura, entonces con una gradilla en la incubadora a 37 grados, ahí lo dejas 10, 15, 20 minutos y una vez que después de estar así, va a empezar a decantar. Poner los glóbulos rojos abajo, el suero arriba. Ahí pasamos el suero a un tubo nuevo y nos queda el glóbulo rojo por un lado, el suero por el otro. ¿Qué podemos hacer? Porque ya sabemos que el primer hallazgo es que vamos a tener en el directo. Nos va a dar que nuestro paciente es de grupo B. En el inverso nos va a reaccionar el tubo alfa positivo, el beta positivo y vamos a leer un inverso como si la persona fuera cero. Entonces el primer hallazgo que vamos a tener es una discrepancia A. Esto siempre y cuando fui, tomé la muestra a un paciente, como hago con todo, volví al servicio, le hice el directo, me da B. Si yo conservo la muestra a 37 grados, esto posiblemente no nos vaya a pasar. Pero este es el primer hallazgo que vamos a tener, la discrepancia. ¿Qué podríamos hacer? Acá, lavar los glóbulos rojos con solución fisiológica a 37 grados. Esto nos va a permitir barrer los autoanticuerpos fríos que estén pegados a los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué va a lograr esto? Para dispersar las crioaglutininas antes de realizar el grupo AGO y, importantísimo, el test de Coombs directo. Obviamente, si yo lavé los glóbulos rojos con solución fisiológica, ¿en qué soporte voy a tener que hacer esto? En tubo, ya en placa no. Yo tengo glóbulos rojos diluidos.
¿Bien? ¿Cuál suele ser la principal especificidad del autoanticuerpo frío? Es al sistema I. Entonces podemos tener un en realidad un auto anti-I y un auto anti. Es un antígeno público. La mayoría de las personas tenemos en la adultez el I grande y hasta los 16 meses de vida el I chiquito. Una vez pasados esos 16 meses de vida, el I chiquito pasa a ser el I grande. Por ende, en las técnicas de crioglutinina se usa una serie de glóbulos rojos de cordón, porque tienen I chiquito, una serie de glóbulos rojos de un adulto y glóbulos rojos autólogos del paciente. No importa eso ahora. Pero es para que entiendan por qué se utiliza sangre de cordón para titular crioglutininas. Bien. O sea, eso de lavar un glóbulo rojo por función fisiológica lo hacemos una vez que viste la discrepancia en el agua. Sí, porque vos lo primero cuando llegás, idealmente te vas a encontrar con esto. Esto es lo primero que vos vas a encontrar en el banco de sangre. Pero siempre va a dar a B. Siempre da B, Cualquiera. porque, o sea, si vos pones las 3 gotas de sangre y no le pones el anti-A, el anti-B, el anti-D, y viene alguien y lo lee un grupo AB. Claro. Si yo lo enfrento a un anti-CD, me va a dar positivo. Si lo enfrento a un a cualquier cosa que yo enfrente esos glóbulos rojos, que no conservamos la temperatura, va a dar todo positivo. Por ende, está todo positivo. Da todo positivo porque está todo aglutinado, digamos. Claro. El primer hallazgo que tenés es esta discrepancia agua, la técnica que hacéis inicialmente. Porque pues tenés autoaglutinada la muestra, es por la muestra. Si yo repito esto, ya teniendo una muestra a 37 grados, ya habiendo lavado los glóbulos rojos con solución fisiológica, voy a poder adivinar el grupo agua del paciente, sin problema. Y mientras yo mantenga la muestra a 37 grados, la actividad de las crios se revierte. No voy a tener problemas en el panel, ni en las pruebas de compatibilidad, No, ni sería nada. lo contrario a la de las calientes. Claro. Se quedaba bien el agua directo, pero más corto. Exacto. Siempre hay que tener en cuenta que las técnicas que nos van a dar mal acá son las técnicas de lecturas inmediatas, a temperatura ambiente. Porque es la temperatura donde se siente cómodo el autoanticuerpo. Una vez que yo me encuentro con este primer hallazgo, yo idealmente esa muestra que ya tengo autoaglutinada, la puedo poner en la incubadora a ver si... Pero yo voy y tomo una y la mantengo a 37 grados, desde el vamos. Yo idealmente iría a tomar una muestra nueva, ¿cierto? Sí. Bueno, dato importante que el título de las crio no es tan importante. Lo que sí es importante es la amplitud térmica. Porque yo tengo una crio que reacciona a 37 grados, a 30 grados o más, se considera una crioglutinina patológica. ¿Bien? ¿30? 30, sí, sería raro. ¿Dudas acá? No, Vir. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las técnicas
de Kunz indirecto siempre y cuando tengamos una muestra a 37 grados, no representan una complicación. Porque acá no tenemos un fenómeno de panaglutinación. Bien, el panel nos va a dar como nos tiene que dar, si tiene o no anticuerpos irregulares lo vamos a poder saber, y la prueba de compatibilidad, las unidades van a dar compatibles, si son compatibles, obvio. Bueno, lo voy a poner acá. Si tengo que transfundir a este paciente, la unidad tiene que estar templada a 37 grados, bien alicuota. Y obviamente el paciente en una habitación con temperatura cálida. Pero qué fácil, ¿no? Qué cuerpo frío. ¿Alguna duda acá? No, profe. ¿Te tocó alguna vida? ¿Alguna con creatinina? Con frío sí, y con anemia caliente también. No, no es como generalmente son pacientes ya hospitalizados, que ya tenían otras cuestiones. Presta la bolsa. Sí, ya tiene papá, ya tiene rato. Bien, vamos a borrar. ¿Ya copiaron todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Algo deben recordar, imagino. Sí. No, Guillermo lo explicó. Al parecer, muy mezclado. Sí. Bien, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora un poquito de las mixtas, que es muy poquito, y una de la paroxística frigore, y terminamos. Igual hay una banda de cosas de macarille también. Bien, vamos a... Acá hay de más. No, de explicaba todas las técnicas, reacción, reacción, todo el mismo doble. ¿Cómo van a la mixta ahí? Por eso yo voy a estudiar ahí. Sí. Mete miedo el maguille. No, me arrancó con el M1, Guille. Bien, vamos a la anemia mixta. Ya sabemos de que, si hablamos que es mixta, ¿qué tenemos en el medio? Una IgG y una IgM. Generalmente el test de Kunz directo da positivo, puede dar por IgG y por fracción del complemento, que va a activar ¿quién? Que va a activar la IgM. Entonces tenemos una hemólisis intra y extra vascular.
En cuanto a los datos de laboratorio, va a tener el perfil de hemólisis alterado, que esto ya sabemos que es RETI aumentado, bilirrubina indirecta aumentado y LDH. ¿Esos serían todos datos de laboratorio? Perfil de hemólisis, sí. Ahí está. Y el tratamiento es con esteroides. La especificidad de la IgG suele ser indistinguible y esta también puede ser un anti-I o un anti-I chiquito, al igual acá, que la de anticuerpo frío. ¿De qué va a depender cómo lo vamos a estudiar? Del comportamiento de la hemolicina que tenga. Si tiene un comportamiento más IgG o más IgM. Pero acá es re difícil, el tema es la muestra, siempre obviamente va a ser con esta. ¿Por qué? Para evitar que se active la cascada de complemento in vitro, pero no la podemos conservar a 37 grados porque vamos a potenciar la actividad del autoanticuerpo IgG. ¿Y qué temperatura? A temperatura ambiente. ¿Bien? Rara vez se le presenta una mixta, no es tan frecuente. Y la hemoglobinuria paroxística frigore. Puede presentarse de forma primaria o idiopática. Puede también ser secundaria o estar asociada a ciertas infecciones virales. De las vías respiratorias. Altas. Y a una sífilis terciaria, en un estadio terciario. El test de Coombs directo en estos casos nos va a dar positivo. Se diagnostica con la prueba de Donat-Steiner. La especificidad del autoanticuerpo suele ser un anti-P, también es un antígeno público, el antígeno P, por ende es re difícil conseguir sangre P negativo. Pero hay un hallazgo muy importante, que los pacientes que fueron transfundidos con unidades de glóbulos rojos con antígeno P positivo, tuvieron un aumento adecuado de la hemoglobina. Esto reportan los casos. Sí.
¿Un aumento adecuado de qué dijo? De la hemoglobina post-transfusión. Gracias. De nada. Se suele indicar la plasmaféresis para disminuir la concentración del autoanticuerpo. O sea, por más que tengan anti-P, si vos le transfundís. Unidades P positivas, porque vas a tener 99% de las unidades de glóbulos rojos son antígenos P positivos, o un antígeno público. Es re difícil tener unidades de antígeno P negativos. ¿Y la transfusión sí está indicada en este caso? Sí. Sí, está indicada. Bien. Hemoféresis para Disminuir la concentración. Los corchetes sí es concentración del autoanticuerpo. Cuando estudia mucho pues empieza a escribir cada vez menos. Tengo apuntes que no sé qué dicen, son todas signas y flecha para acá. Bien. Terciaria. Obviamente tenemos una hemoglobinuria paroxística frigore. ¿Qué va a presentar el paciente? Hemoglobinemia más hemoglobinuria. Y se pueden presentar anomalías en los glóbulos rojos mediante un frotis, como el perocito más el aumento de reticulosis. Olvidé poner esto, que el autoanticuerpo es un IgG, pero tiene la característica de reaccionar en las zonas más frías del cuerpo. Por ende tiene amplitud térmica. ¿Bien? Esto lo vamos a sacar. ¿Dudas? ¿Dudas del otro lado? No, Vir. Bueno, ahora quiero ver. Prometo que el fin de semana cuando tenga tiempo voy a hacer este cuadro en un Word y se los voy a pasar muy lindo con un montón de conceptos. ¿Eh? Me sirve. Anomalías del glóbulo rojo. ¿Acá? Hemoglobinemia más hemoglobinuria. ¿Tienen alguna duda que me quieran preguntar? Ahí estoy tapando el pizarrón, ahí voy. Acá les voy a subir un Word donde hay 3 links para que vean si quieren una absorción y una ilusión y las utilidades de las técnicas de absorción en inmunomatología. Pero bueno, eso después. Ahora vamos a ir acá.
Voy a subirles en el... acá. En el Classroom ya el Word con los links de los videos. ¿Dónde está? ¿A dónde? Acá se fraccionan las zonas más frías del cuerpo porque tiene amplitud térmica. Esa no. Bien, ahí subir los links de los videos y las anemias hemolíticas, que son 2 casos clínicos. Y acá tengo para ustedes. No, esta no, porque tiene la resolución. Ahí va. Bien. ¿Te lo van a hacer juntos? Sí. Gracias. De nada, bueno, lo leo de acá yo. Bien, vamos a leer los casos clínicos. ¿Lo pudieron ver del Classroom, chiquis? Sí, profe. Sí. Bien, vamos a leer el primer caso. Dice lo siguiente. Ingresa un paciente por guardia, adulto, con hematocrito de hemoglobina con criterio transfusional de una unidad de glóbulos rojos, que a su vez está acompañado de una sintomatología leve. Presenta una hemoglobina de 6,5 gramos por decilitro y un hematocrito del 21%. Se le toma muestra de sangre para estudios inmunohematológicos y nos arrojan los siguientes resultados. El ABO directo en placa nos da AB positivo, el ABO inverso nos da 0, el panel 1 y 2, que tiramos con esa misma muestra, 4 cruces, y la prueba de compatibilidad con la primera unidad también nos da 4 cruces. Luego se le compatibilizan 3 unidades más y siguen siendo todas incompatibles. La primera pregunta dice, ¿cómo proseguís? ¿Repetís algún paso? ¿Cuál o cuáles y por qué? ¿Sospecharías de algo? ¿Le realizarías alguna técnica que te ayudara a confirmar esa sospecha? Dentro del laboratorio clínico, ¿sería útil conocer algún parámetro más? ¿Cuáles y por qué? Si deberías transfundir glóbulos rojos por la sintomatología empieza a agravarse, ¿qué debes tener en cuenta? ¿Y algún tratamiento de elección para el diagnóstico que sospechás? El caso número 2. Una paciente de 54 años, quien desde 5 meses previos al ingreso al hospital cursó con debilidad generalizada, disnea de moderado esfuerzo e ictericia generalizada. Los laboratorios mostraron una hemoglobina de 3,5 gramos por decilitro, un hematocrito de 12%, una bilirrubina indirecta aumentada, la bilirrubina total de 3,5 miligramos por decilitro y el LDH en 1000 unidades por litro. O sea que está aumentado. Y ayer transfundimos una que entró con 3 gramos de hemoglobina en la web. Nos llega solicitud, no sé quién estaba ayer, no estaban ustedes. Nos llega solicitud de transfusión, tomamos la muestra y largamos los estudios de rutina. El ABO directo nos da A, el ABO inverso alfa negativo, beta positivo, RH positivo, el panel selector 1 4 cruces y el 2 4 cruces, le realizamos el identificador y no podemos identificar ningún anticuerpo. El test de CUMP directo nos da negativo. La prueba de compatibilidad con las primeras 2 unidades 4 cruces, le compatibilizamos 2 más y arrojan los mismos resultados. La pregunta número 1 dice, ¿qué sospechamos que puede estar cursando esta paciente? El test de CUMP directo da negativo. ¿Descarta que haya hemólisis? ¿Desearías conocer algún dato más del laboratorio clínico de la paciente?
¿Cuál o cuáles? Si siguen solicitando la transfusión, ¿cómo seguís trabajando para intentar encontrar una unidad compatible? Y si no obtenés una, ¿cómo la transfundirías? 5. Tratamiento para este caso. ¿Alguna duda? Parece un montón, pero cuando se empiecen a darse... ¿Alguna duda acá? El que ya ni partes distales del cuerpo. Recién veo, no sé cuándo escribiste eso, recién lo vi, perdón. Exacto, sí, en las partes distales del cuerpo, en las zonas más frías del cuerpo son las partes distales.